Cromatografía de absorción en columna, separación de los pigmentos presentes en las hojas verdes. ¿Qué es la cromatografía de absorción? Es la forma clásica de cromatografía ideada por Sweet en 1903. La fase estacionaria es un sólido, generalmente se usa el sílice o en otros casos aluminio. Finamente dividida, las características de absorción en las columnas son similares y los tiempos de retención se alargan a medida que la polaridad del analito aumenta. El analito queda retenido en la fase estacionaria mediante fenómenos de absorción. El método en general se utiliza para determinar el número de componentes de una mezcla y separarlos entre sí para poder analizar cada uno de ellos. Se utiliza para ver los distintos pigmentos que pueda tener las hojas verdes. Pero antes de empezar con la cromatografía tenemos que hacer una extracción Sotlet, que en esta se introduce la muestra, en este caso las hojas verdes, en un cartucho de papel filtro con una cantidad de sulfato sódico anhídrico. Esto se coloca en el interior del tubo Sotlet. En el matraz se coloca el solvente acetona que con el calor se evapora, llegando al refrigerante y se destila sobre el cartucho con hojas. El disolvente empieza a llenar el tubo donde está la muestra hasta llegar al nivel del tubo, que por efecto arrastra la muestra al matraz. Esto se tiene que repetir varias veces para obtener una extracción de muestra con disolvente puro. El proceso dura entre 3 a 48 horas. Los reactivos que se utilizan son el éter de petróleo, la acetona, el alcohol absoluto y la alumina activada. Los materiales son la columna de vidrio, tubos de ensayo, espectrofotómetro y lana de vidrio. Antes de poder extraer los componentes como tal y separarlos, se debe preparar la columna. Para esto, se utiliza un tubo de vidrio con llave, como el que se ve en la imagen. Se llena con éter de petróleo y se va cargando con la alumina de tal manera que el empaquetado sea uniforme. Se utiliza alumina en la preparación y no gel de sílice, como dice la imagen, porque es el que retiene a los compuestos con más fuerza. Por esto se utiliza para separar compuestos apolares y no solo polares. Por ello, sirve en el caso de las hojas verdes, ya que, aunque presentan en su mayoría compuestos polares, presentan carotenos, los cuales son apolares y solo pueden ser separados por la alumina. Separación de componentes. Se ubican los pigmentos extraídos con el Sotlet para luego eluir o extraer con el solvente éter cetona. Con esto se recogen los pigmentos a medida que salen de la columna y se va cambiando de tubo de ensayo a medida que cambia el color del eluido. La separación se lleva a cabo con un eluyente mezcla de éter de petróleo y acetona. Con este corren las xantofilas y se retienen los clorofilas. Entonces se siembra con la pipeta Pasteur la solución de pigmentos obtenida de la extracción Soylent y se abre la llave para que la solución penetre en la columna. Primero se verá extender una zona verde correspondiente a la clorofila y luego se comienza a separar una zona de color rojo que comienza a avanzar correspondiendo a los carotenos y siendo la primera en ser extraída. Luego una zona amarilla anaranjada corresponderá a la xantofila. En el momento en que se eluye de forma completa la xantofila, se deberá utilizar un eluyente más polar, con el fin de extraer la zona color verde o clorofila que quedó retenida en la columna. El eluyente a utilizar es una mezcla de acetona y alcohol, 1:1. Se identificarán dos tonalidades de verde, una más clara que corresponde a la clorofila A y otra más oscura correspondiente a la clorofila B. Así finalmente tendremos 4 componentes separados. La finalidad del práctico es poder conocer los máximos de absorción de cada uno de los pigmentos obtenidos y compararlos con los datos tabulados, que son los que se ven a la derecha. Luego poder graficar y así observar la comparación de los máximos de absorción de cada pigmento de una forma más gráfica.